tenemos traumas familiares. Sí que sí. Bienvenidos a Mentes en Resistencia. Este episodio no estaba planeado todavía, pero hay temas emergentes que tenemos, de los que tenemos que hablar. Entonces, hoy vamos a hablar de los issues familiares, ¿no? Se habla mucho de los daddy issues, mommy issues, que son problemas relacionados con los traumas con mamá, con papá. Pero, ¿qué hay de los traumas globalmente familiares? ¿No? O sea, ¿qué podemos decir sobre eso? La verdad es que hoy no tengo una escaleta como había tenido en mis episodios pasados. Hoy quiero probar platicar un poco de la experiencia que yo he tenido como ser humano y también en el mundo terapéutico como psicóloga para poder compartir qué encontramos dentro del tema de traumas familiares. Y bueno, como primer punto, hay que recordar contextualizarnos. Vivimos en un sistema que está permeado por el capitalismo y eso quiere decir que está permeado por la propiedad privada. Acuérdense que estamos en una sociedad colonialista. ¿Esto qué quiere decir? Que los países colonializan a otros países y a través de ello se forman sociedades donde las maneras de gobierno, de religión, se vuelven un tanto impositivas desde los países que colonializan. Entonces, en México particularmente, así como en Latinoamérica, tenemos el tema de que la religión católica llega en momentos o se consolida en momentos donde también se está consolidando la industrialización, donde entra el capitalismo. Ojo aquí, no estoy criticando ninguna creencia religiosa ni nada de eso. Yo respeto absolutamente cualquier creencia que las personas tengan y esto solo es un análisis, pero con ello no busco criticar sus creencias. Desprestigiar a la iglesia tal vez sí, porque podemos hablar de eso a nivel filosófico, a nivel histórico, pero no busco quitarle valor a sus creencias. Creo que todos tenemos un sistema de creencias que nos hace sentido, derivado de nuestra historia de vida, y cuando no nos hace sentido, cambiamos ese sistema de creencias, lo cual también es muy respetable. Pero bueno, volviendo al tema. La religión, particularmente la religión católica, trae consigo el tema de la propiedad privada, porque es la formación de la familia y de una familia heterosexual y monógama. ¿Esto qué quiere decir? Que sea una familia conformada por un hombre y una mujer que son heterosexuales, que no comparten gustos por el mismo sexo, sino por el sexo contrario, y que forman una familia monógama. Monógama, ya hablaremos más adelante de este tema, muy importante, pero en términos conceptuales la monogamia es quedarte con la primera pareja con la que tuviste una interacción sexoafectiva para toda la vida. Existe la monogamia serial, que es una pareja a la vez, es decir, no es que te quedes con la primera pareja para toda la vida, pero sí tienes una pareja por turno y eso es a lo que se le ha llamado exclusividad. Entonces, eh, regresando al tema de la familia, se constituye como un sistema monógamo, exclusivo, donde solo hay un hombre y una mujer que están destinados a formar una familia, y formar una familia significa procrear, y pues aquí tenemos a el mundo Disney sobre todo más antiguo, ¿no? Ya Disney tiene como otras propuestas, pero hablando de las princesas, por ejemplo, este anhelo de encontrar al príncipe azul y de ser felices por siempre se conecta precisamente con la idea de la familia heterosexual, monógama, y
todo esto tiene una conexión muy sólida con la propiedad privada. Al final, en términos brutos y objetivos, la familia es propiedad privada, ¿no? Porque si es exclusivo, es de mi propiedad el contrato que legalmente y religiosamente generamos con el matrimonio tradicional o convencional, es te vuelves de mi propiedad desde distintos rubros o distintas perspectivas. Estamos hablando de un análisis muy estricto, o sea, no, obviamente hay otras cosas involucradas, obviamente cada familia tiene sus contextos, sus historias. No digo que todos los matrimonios sean un contrato meramente consumista, pero si nos vamos al, ¿cómo decirlo? Al marco desde el cual se constituye la familia desde una historia del capitalismo y de la religión, sí podemos hablar de términos de propiedad. Ok, entonces, si así hemos estado formando familias desde hace siglos, no hay apertura para otros acuerdos relacionales. ¿Esto qué quiere decir? Un acuerdo relacional es la forma en la que dos personas, porque aunque haya vamos a decir, una relación con 3 o 4 personas, cada una de esas personas tiene una relación con la otra, o sea, son diadas. Si somos 3, yo tengo una relación con uno, amigos, pareja, pero también tengo una relación con el otro. Entonces, en ese sentido, estas relaciones tienen acuerdos que por lo general suelen ser implícitos. Implícitos se asocia con que no se dicen, ¿no? O sea, esperamos del otro que haga, piense, actúe de ciertas formas que aprendimos desde pequeños a través de los medios de comunicación, a través de las prácticas familiares, y entonces esperamos que se cumplan acuerdos que nunca se hablaron, pero que sí están insertos en nuestro sistema de creencias. Y esos acuerdos no son tan flexibles, porque ¿qué pasa si resulta que no quiero ser heterosexual o no quiero ser monógamo? Resulta que ya tenemos que verbalizar esa inflexión en el acuerdo porque ya no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, ya quiero cambiarlo y entonces ahora sí vale la pena verbalizarlo. Valdría la pena verbalizarlo siempre. Los acuerdos deben ser explícitos. Siempre lo comento con mis pacientes, los humanos no leemos mentes, tenemos lenguaje como evolución para poder comunicarnos y tenemos que comunicarnos. Todos tenemos un contenido diferente en nuestras mentes. Todos interpretamos lo que nos pasa dependiendo de nuestra historia de vida, de lo que nos han enseñado, de todos los medios a través de los cuales consumimos información. Todo eso influye de formas que a veces no reconocemos en la manera en la que interpretamos y asimilamos las situaciones. Entonces, como no leemos mentes, sí tenemos que comunicarnos, sí tenemos que hablar. Pero resulta que en las familias tradicionales, hablando de forma muy ortodoxa, no hay este permiso, digámoslo así, de flexibilizar o de cambiar los acuerdos. Y como no lo hay una limitación de las personas, de la libertad. Hay una limitación para preguntarte, ¿y tú qué quieres? ¿Realmente estás de acuerdo al 100 con la idea de un matrimonio para siempre, monógamo y exclusivo? ¿O tienes alguna objeción o quieres diseñar otros acuerdos en tu relación que permitan llevar a cabo una interacción libre? Que sí puede haber matrimonio, pero a lo mejor no solo es heterosexual, o a lo mejor no solo es monógamo, o no sabemos, ¿no? Las personas somos dinámicas, somos seres vivos y por lo tanto
seguimos teniendo movimiento, interacción, cambios, y resulta que a lo mejor hoy digo, va, quiero tener una relación exclusiva con mi pareja, pero qué tal que al año decido que quiero probar otra cosa. Aquí entra el tema de la ética relacional, donde entonces se tendría que hablar, se tendría que poner sobre la mesa para que se pueda llevar a cabo desde la ética y la honestidad otro tipo de acuerdos. Pero esto hace precisamente que las personas seamos más libres. Pero retornando al tema de la familia tradicional, si no hay esta libertad, si no hay esta expansión de decir, oye, creo que, claro que te amo, claro que quiero ejercer el amor como ser humano, pero a lo mejor me gustaría ejercerlo desde perspectivas, no le diría la verdad novedosas, sino desde perspectivas libres, libres con ética. ¿Qué quiere decir? La ética está orientada hacia la integridad de uno mismo y del otro. Con ética es tomar en cuenta al otro sin pasar por él, por su opinión, por sus emociones, sin ejercer poder. Entonces resulta que sí podemos ser libres si lo somos éticamente. Ahora, regresando. ¿Qué pasa cuando resulta que no, que las familias deben ser religiosas estrictamente, heterosexuales, ¿no? Está este tema del adulterio incluso a nivel legal, ¿no? Como de no puedes ni ver, hablando de un ejemplo brusco, pero no puedes tener interacción con otras personas. No podemos, frente a la iglesia, no podemos casarnos si somos homosexuales, etcétera. Entonces, cuando el ser humano no es libre de hacer lo que necesita, no lo que quiere a diestra y siniestra para hacer y deshacer, no estoy hablando de una libertad irresponsable, estoy hablando de una libertad responsable. Cuando el ser humano tiene acceso a ser él, entonces es mucho más fácil trascender, mucho más fácil ser más conscientes, regular nuestras emociones, comunicarnos. Pero cuando no, todo esto se trunca y entonces entramos en conductas violentas. Voy a poner un ejemplo un poco más como terrenal, o no terrenal, un ejemplo más sencillo. A ver, si supongamos que yo tengo mucha hambre, que ya es la hora de la comida, y que por alguna razón no puedo cubrir esa necesidad básica porque estoy trabajando, porque estoy en el tráfico o miles de situaciones por las cuales yo no puedo cubrir esa necesidad básica. Entonces, como no la puedo cubrir, el cuerpo comienza a liberar hormonas del estrés, ¿no? Cortisol principalmente. Las células empiezan, el estómago, a hacer jugos gástricos porque pues como no hay nuevos nutrientes, pues hay que hacer lo que podemos con lo que tenemos, que son los nutrientes que ya hay, ¿no? O la grasita que ya hay por ahí, pues vamos a ver qué se puede hacer. El cuerpo entra en un estado de estrés, deja de estar en equilibrio para empezar a comunicarse entre sí y decir, oye, a ver qué hacemos porque aquí todo está mal. Eso es lo que el cuerpo hace internamente, eso cómo se manifiesta en la conducta y en las sensaciones. Se manifiesta desde emociones desagradables como irritabilidad, enojo, frustración y también manifestaciones fisiológicas, síntomas, ¿no? A lo mejor gastritis, dolor de cabeza. Eh, Todo el mundo tenemos diferentes formas de somatizar las emociones, pero lo podemos expresar de esas dos formas. Entonces, cuando esto está presente, resulta que estamos estresados y no podemos pensar de una forma objetiva. Y luego, en el ejemplo de que tengo hambre pero no puedo comer, se me atraviesa un problema que tengo que solucionar, es decir, que tengo que comunicarle a alguien algo importante, que tengo que, vamos a suponer, que choqué
Y entonces necesito mis recursos cognitivos para arreglar ese problema. Y si no había comido, menos voy a comer porque tengo que arreglar el problema. Pero resulta que mi atención, mi concentración, mi asertividad, mi inteligencia están medio bloqueadas en ese momento porque predominan los procesos fisiológicos relacionados con el estrés. Entonces, cuando pasa eso, obviamente mi solución de problemas no es la mejor. Y puedo contestar mal, puedo gritar, puedo humillar, puedo manipular, puedo estresarme 10 de 10, enojarme, llorar. Resulta que hay una disregulación total del sistema y yo puedo ser violenta con los otros. Este ejemplo que les planteo, que parece sencillo porque también es muy complejo, esto es lo que pasa cuando no cubrimos nuestras necesidades. Las necesidades no solo son físicas, no solo hay necesidades básicas. En otro podcast ya les contaba, no podcast, en otro episodio, en el 1, en el de autoestima, les contaba que hubieron varios filósofos, psicólogos, que han hablado de las necesidades. Maslow, por ejemplo, hablaba de las necesidades básicas como una pirámide, ¿no? Donde en el piso de la pirámide están las necesidades de hambre, sueño, las fisiológicas. Y después van subiendo hasta las necesidades de autorrealización. Esas que no se ven, pero que claro que se sienten y se manifiestan en la conducta, ¿no? Autorrealización que puede ser cuando quiero sentirme útil o trascendente ante la sociedad, que les deposito algo, que les dejo algo, cuando mis vínculos están manejados desde mis necesidades y el bienestar. Esas son necesidades complejas que no se ven, que no es fácil decir, ay, tengo frío, voy por una chamarra y ya me tapo. No es así, no es tan fácil identificar ese tipo de necesidades, pero esas son las que hay que cubrir precisamente. Al final les voy a dar tips para hablar de las necesidades, ¿no? Porque creo que es un tema que se atraviesa mucho con el de la familia. Bueno, con todos los temas psicológicos, la verdad. Entonces, imagínense vivir dentro de un sistema que no me permite ser libre, porque hay muchos impedimentos, muchos bloqueos, pero que ya viene de un contexto histórico, social, que no es que yo me lo inventé, o no es que solo yo tengo problemas mentales. No, no estamos locos, locas, loques. No, hermanos. La realidad es que ya tenemos un contexto social fregado. Entonces, a partir de ahí, si no podemos ser libres, nos la vivimos ejerciendo poder sobre otros. ¿Cuáles son las formas de violencia que recibimos en la familia y que nosotros ejercemos también? Y cuando hablo de familia, no solo hablo, obviamente todo empieza en la nuclear, ¿no? Padres, hermanos, pero también ya cuando somos adultos, hablo de la familia, de los tíos, de los primos lejanos. Y ahorita les voy a contar un par de anécdotas importantes para ilustrar esto. Miren, por aquí tengo microviolencias de un artículo muy bueno. Les voy a pasar el dato. Este artículo se llama Las microviolencias y sus efectos, claves para su detección. Es de Luis Bonino Méndez, ya está un poco viejito, pero la verdad es que es un gran artículo, es del 99. Y otros libros más actuales, otros artículos más actuales lo citan bastante, pero hablan sobre el mismo tema, ¿no? Esta es como una de las bases. ¿Qué violencias podemos notar en los integrantes de nuestra familia y que luego nosotros replicamos de forma incluso inconsciente? Ahí vamos. Bueno, miren, esto está bueno. ¿Qué efectos causan las microviolencias sobre la persona? Ahorita voy hacia las microviolencias, pero los efectos, fíjense, fatiga crónica por forzamiento de disponibilidad, es decir, tanta violencia que la fatiga, el cansancio mental y físico se vuelve crónico. Deterioro
de la autoestima, disminución del poder personal, retroceso del desarrollo personal, limitación de libertad, aumento de actitudes defensivas, irritabilidad crónica, una sensación de hartazgo como sin motivo. Y hay otra que pone, que creo que esto sí es un concepto más viejito, inhibición de la lucidez mental. Yo le llamaría a lo mejor eh, baja regulación de la conciencia o de la capacidad de decidir. En neuropsicología le llamamos funciones ejecutivas. Luego hablaré de ese tema porque también resulta que hice una maestría en neuropsicología clínica. Pero bueno, luego hablaremos de ese tema. Fíjense, entonces, ¿qué pasa cuando hay microviolencias? Se perpetúan los desbalances en el ejercicio de poderes, es decir, hay una relación constante asimétrica, no igualitaria, antidemocrática y disfuncional entre los miembros de la familia. Hay un etiquetamiento, aquí habla de la mujer, pero yo diría pues de cualquier integrante de la familia como los culpables de la crisis o el deterioro de la familia, y se vuelve una especie de guerra fría, donde los adversarios conviven constantemente sin realmente hablar del tema, sin dedicarse a sanarlo, y entonces se vuelve un empobrecimiento, un deterioro de la relación horrible, donde es el cultivo perfecto para generar abusos y violencias constantes. ¿Cuáles son estas violencias? Ahora sí vamos para allá. Son evitación de la reciprocidad en el cuidado, es decir, no soy recíproco cuando los demás me cuidan o los demás no son recíprocos con el cuidado que yo doy. Cuidado me refiero a cuidado no solo físico, emocional también. Requerimientos abusivos, pedidos exigentes, casi órdenes. Esto es un abuso de poder. Silencio. No hablar de lo que es importante. Solo hablar de nimiedades. ¿Cómo está el clima? Sí, sonó la alarma sísmica. El volcán, el Popocatépetl está lanzando muchas... O sea, temas todos, pero no los relevantes. Esto es un tipo de silencio. Desautorización. Esta también se puede relacionar con la descalificación o la desvalorización, que buscan inferiorizar las ideas, los valores, quitándole legitimidad. Se valora negativamente las actitudes, las opiniones. Culpabilización. Se culpabiliza por cualquier cosa que suceda, o sea, en lugar de asumir la responsabilidad desde detallitos chiquitos. Un ejemplo, se cae la leche, es tu culpa. Aunque yo la haya tirado, pero es tu culpa. Este tipo de acciones son las de culpabilización. Autoindulgencia o autojustificación. Esto tiene que ver con excusas o autoexcusas para no hacerse responsable de las cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sin querer tiré a la basura algo que alguien de mi familia, hermanos, pareja, padres, no quería que tirara a la basura, y entonces me reclaman y en vez de hacerme responsable pongo mil excusas, culpo a los otros, y así se vuelve una bola de nieve de violencias. Hacerse el tonto. Aquí vienen otros importantes que los puse en los posts de Instagram. Ya los perdí. Espérenme. Es que es un artículo bastante extenso. Pero todo va en relación a esto. Ya dije descalificación, desvalorización, culpabilización, invalidación, como tú no importas, tu opinión no importa. Y en general esta situación de la guerra fría hace que en la familia haya una constante tensión, que haya como dinámicas implícitas que no permiten la comunicación, ¿no? Como empezamos a generar figuras de autoridad con las que no podemos hablar.
resulta que si mamá o papá o ambos nos desvalorizan o invalidan nuestras opiniones o solo se dedican a dar órdenes o nos culpabilizan, nos justifican sus errores sin asumirlos, entonces se vuelven figuras a las que les tenemos miedo, pero que realmente no hay un respeto ni un gusto o una forma de comunicarnos. Y al final esto hace que todos tengamos traumas. Todos crecemos con estos traumas de no fui reconocido, tuve padres ausentes. Aquí viene a colación el tema del apego, que después hablaremos de eso, pero que se ha estado abordando mucho en la información digital y se vuelven apegos inseguros o apegos evitativos, ¿no? Porque no tuve figuras de referencia que me dieran seguridad, que me dieran no juicios, que no se la pasaran juzgando mis emociones, mis preferencias, mis acciones, mis errores, que no se juzgaran, que se aceptaran. Entonces, ¿qué pasa en la familia? Ahora sí les voy a contar el chisme. Pasan cosas como que hablan de ti a tus espaldas y luego te vas enterando que la tía dijo que tú, que seguro, que por qué no eres tal, por qué no has tenido hijos, por qué no mantienes a tus papás, por qué se la pasan hablando de ti sin saber tu contexto, sin preguntarte directamente, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué necesitas? Oye, te cuento que yo necesito esto. Y no estoy hablando de dinero, amigas, amigues. Estoy hablando de necesidades afectivas, ¿no? Como de yo necesito hablar. O resulta que les voy a platicar algo muy personal, que ya no va a ser personal porque ya va a ser público. Pero yo sufrí un abuso sexual a los 10, 11 años de parte de un primo que en ese momento tenía 15, 16. Eso es algo que no he podido hablar en la familia de forma libre. Lo he platicado con algunos, con mi madre, con eh, algunas tías, pero no es algo que pueda expresar abiertamente porque sé que de entrada se me va a descalificar. Sé que de entrada me van a decir, no es cierto, seguro te confundiste. Ah, es que estaba muy chavo, no sabía lo que hacía. Un sinfín de cosas, ¿no? O culparme a mí, revictimizarme. Por esa razón no, he, no lo he hecho público dentro de la familia. Vivo con el sueño de hacerlo público, la verdad. No lo he hecho por otros motivos eh, dentro de la misma familia. Me ha tocado trabajarlo por mi cuenta, pero es horrible que no tengas ese acceso a tu familia, que sepas que tienes que guardar estos secretos, que tienes que llorar en silencio, que tienes que sufrir y que todo esto hace que crezcas como un adulto sin autoestima, con miedos, pensando que no puedes confiar en nadie, pensando que todos te van a traicionar. Y entonces vamos por la vida tomando decisiones que a veces no nos ayudan o no podemos explotar todo nuestro potencial precisamente por esto, ¿no? Porque tenemos estos dolores internos atravesados que no es fácil hablar en la familia. En mi caso, no tengo una comunicación tan clara o tan libre dentro de mi familia, ni nuclear, ni la familia no nuclear. A mí me ha tocado vulnerarme con otras personas que también he considerado mi familia, amigos, amigas, terapeutas. A través de esas familias es que yo he podido desarrollar mi, mi humanidad, pero ha sido muy difícil el tener una familia con la que no puedes contar. Obviamente no todos, tengo algunos tíos y tías que han estado detrás de mí siempre y gracias a eso yo he podido crecer hacia lugares que realmente quiero, no hacia lugares que la sociedad impone, hacia lugares que yo quiero. Y hace poco, para acabarla de amolar, hace poco sufrí un robo de parte de un primo político, un robo de autopartes.
fue una situación dramática, una situación traumática, todavía tengo sueños sobre eso. Pero dense cuenta, o sea, ¿qué familias tenemos? ¿No? Así resulta que el primo te puede robar, que el primo, o sea, la gente que te cría, la gente con la que naces, con la que creces, es la gente que ejerce todas estas violencias y tú, yo también creo que he ejercido estas violencias con mi familia, ¿no? También me pongo a revisar y también fui violenta con algunas primas, primos. Me pongo a revisar y también he sido violenta con mi hermana. Entonces, sí necesitamos detenernos y hacer un análisis y decir, ¿qué tipo de violencias han habido en mi familia? ¿Qué me han afectado? ¿A qué niveles me han afectado? ¿Cómo estoy empezando a afectar a los otros? Y aquí va el tip de las necesidades. Es importante que se acerquen a profesionales de la salud mental, que si no hacen clic inmediatamente con alguien, lo cambien. Es importante que se den tiempo, que inviertan, que hagan algo por estos traumas que sí tenemos todos. Si alguien viene y les dice, no, yo no tengo traumas, nah, es una mentira. Todos tenemos traumas porque vivimos en un contexto violento. Entonces, todos tenemos cosas que trabajar. ¿Cómo identifico qué necesito? Lo primero es cómo me siento. Hagan una lista de cómo se sienten. Siempre recomiendo a mis pacientes el círculo de las emociones de Plutchik. Pueden googlearlo así, Plutchik. Es un círculo que nos trae muchos nombres de emociones básicas y complejas y nos ayuda a ponerle nombre a lo que sentimos. Lo que sentimos no se puede evitar. Esta frase de, es que no quiero que me afecte tal o cual cosa. No, mana, sí te va a afectar. Tienes que saberlo y aceptarlo. Cosas que afectan, te van a afectar. Deja que te afecten. Ponle nombre a cómo te afecta. Ese es el primer paso. Segundo paso, si te sientes de una u otra forma, ¿qué significa que necesitas? Por ejemplo, algo burdo. Si siento hambre, ¿qué necesito? Comer. Si siento frustración, si siento miedo, si siento enojo, ¿qué necesito? Probablemente sentirme apapachado, escuchado, desahogarme. Entonces tenemos que, a partir de reconocer y aceptar cómo me siento, plantear qué necesito y buscar esas necesidades desde lo asertivo. Vulnerarnos es el primer paso para sanar. Vulnerarse, ¿qué quiere decir? Aceptar que soy un ser que comete muchos errores, pero que esos errores no me definen y que puedo siempre volver a empezar y que puedo siempre probar otras estrategias, que es importante reconocer mis errores, saber que he lastimado a otros, saber que me han lastimado y a partir de ahí reconstruir. El término deconstrucción a mí no me encanta porque no tiene una solidez epistemológica como sólida, ¿saben? O sea, deconstrucción me parece que se refería a otros niveles de análisis. Alguna vez lo platiqué con algún amigo psicólogo social. Entonces, a mí me gusta más hablar de la reconstrucción, porque justo, ¿no? Es una destrucción de lo que ya había para, con esos escombros, no de la nada, sí con ese material, reconstruir. Bueno, amigas, amigues, amiguis, jeje. Esto fue todo por hoy. Esto fue Family Issues, traumas familiares. Síganos en Instagram, mentes.resistencia, suscríbanse a YouTube. Mi intención con este podcast es ayudarle a la gente a tener acceso a información de una manera digerida. Mi intención no es hablar para otros especialistas como otros psicólogos. Yo sé que mis colegas psicólogos saben esto con términos más objetivos, con complejos. Yo lo sé, mi intención no es esa, no es educar a los especialistas. Si les ayudo, qué chido.
pero mi intención es llegar a la gente que no tiene acceso a la información, que no puede pagar una terapia, que está estudiando y no puede todavía invertir en su salud mental, que le puede contar a un amigo, oye, escuché esto, ¿qué piensas? Vamos a platicar, te quiero contar cómo me siento. Ese es el objetivo de este espacio. Entonces, síganme, compartan, hagamos más grande esta comunidad. Esto es Mentes en Resistencia. Hasta la próxima.